muchachos. Este video está vinculado con la clase que vamos a iniciar este día martes 6 de julio, en la cual espero podamos concluir el análisis del encubrimiento y a la vez también iniciar un tema que es muy relevante dentro de este curso y que tiene que ver con las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Vamos a ver a partir entonces de este día martes cuál es la labor que cumple dentro del sistema de determinación de penas de nuestro país, precisamente las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, que ya hemos visto que son circunstancias que estarán vinculadas probablemente con la forma a través de la cual se desarrolla el hecho, o en otras ocasiones tendrá que ver con las características personales del imputado, y en otras tendrá que ver con las motivaciones, estados de ánimo o ciertas características que pudiese reunir también la víctima, y que de acuerdo a ello podrán aumentar o disminuir la pena. ¿Cuál pena? La pena que inicialmente esté arriesgando el sujeto en atención a su calidad en la cual ha intervenido, y también en atención al grado de desarrollo del delito. Sobre aquella entonces tendrá incidencia estas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, que como veremos en las clases respectivas podrán aumentar la pena, en cuyo caso hablaremos de circunstancias agravantes de responsabilidad penal, en otras podrán disminuir la pena que arriesgan los sujetos, en cuyo caso hablaremos de circunstancias atenuantes o minorantes de responsabilidad penal, y en otras hablaremos de circunstancias mixtas, que dependiendo de la situación concreta en la cual aquellas pudiesen ser aplicadas, podrán aumentar o disminuir la pena que se arriesgue en un determinado caso. Las normas tradicionalmente en las que se ha establecido el régimen de influencia de estas agravantes y atenuantes están insertas dentro de nuestro Código Penal a partir de los artículos 65 y siguientes, constituyendo por lo tanto, como lo he señalado, el sistema tradicional de penas. En él vamos a ver, digamos, que su influencia estará dada dependiendo si la pena que enfrenta el sujeto podrá tratarse de una pena divisible o indivisible. Veremos en clases de qué se trata este aspecto de la divisibilidad o indivisibilidad de las penas. No obstante, digamos, como ciertos principios que suelen ser incluidos en todo análisis respecto de este ámbito, es que en general en nuestro Código Penal la influencia de las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal suelen ser de mayor intensidad que las de una agravante de responsabilidad penal. En algunos casos un agravante nos permitirá aumentar un grado como una circunstancia, digamos, de intensificación de la pena. No obstante, en algunos casos, como veremos, la pena podrá reducirse incluso hasta en 3 grados, lo que demuestra en el fondo la valoración que existe en nuestra legislación respecto de las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal. Esto con la ley 20.931 veremos que tiene de alguna manera un cambio a partir del 5 de julio del año 2016, fecha en la que con esta ley se creará un nuevo régimen de determinación de pena, o dicho de otra manera, a partir de esta ley comenzará a regir una fórmula paralela de influencia de estas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Pero este sistema nuevo no operará respecto de toda clase de delitos, sino respecto de aquellos casos en que la ley lo establezca así de manera expresa. Esto ocurre, y desde ya se los adelanto, en materia de conducción en estado de ebriedad causando muerte o lesiones graves gravísimas, de acuerdo a lo establece el artículo 196
de la ley 18.290. Esto ocurrirá también en materia de ley de control de armas 17.798, en sus artículos 17 y 17b de dicho cuerpo legal, y también ocurrirá en los delitos contra la propiedad, de acuerdo a lo que dispone el artículo 449 del Código Penal. En aquel veremos que la influencia, la incidencia de estas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal será de alguna manera acotada, será disminuida a un cierto ámbito de efecto, en cuanto a que no podrán abandonar los límites de la pena abstracta de que se trate luego de la aplicación del iter criminis y la participación. De ahí que más allá del número de circunstancias atenuantes o agravantes, más allá de la entidad que incluso aquellas pudiesen tener, será inderribable, será infranqueable los grados que establece la ley en forma abstracta para esta clase de delitos. Solo un ejemplo de cómo esto pudiese incidir de alguna manera. Un homicidio cometido con un arma blanca, cuya pena por ley es un homicidio consumado, cuya pena es la de presidio mayor en su grado medio, esto es la pena de 10 años y un día hasta los 15 años, en el evento de existir una irreprochable conducta anterior, que es un atenuante contenida en el artículo 11, número 6, en el evento de existir una atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos contenida en el artículo 11, número 9 del Código Penal, ambas permitirían rebajar la pena hasta en 2 grados, lo que significa, por lo tanto, de que el sujeto pudiese, en virtud de estas dos atenuantes, arriesgar ya no una pena mínima de 10 años y un día, sino que incluso rebajarse en hasta una pena de 3 años y un día. Este nuevo sistema de determinación de penas, que se aplica en las figuras a las cuales ya he hecho mención, por ejemplo, ha establecido en el artículo 17b de la ley de control de armas que aquellos delitos en los que se haya empleado o utilizado un arma de fuego, y por cierto en los delitos que contempla aquella ley, no se pueden abandonar los mínimos establecidos por pena abstracta. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, ahora en el caso de un homicidio consumado, pero no cometido con un cuchillo, sino que perpetrado a través del empleo de un arma de fuego, en ese caso, teniendo estas mismas atenuantes, la del 11 número 6, irreprochable conducta anterior, la del 11 número 9, colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, que en el caso tradicional permitiría una rebaja hasta la pena de 3 años y un día, en este caso esas dos atenuantes no permiten abandonar el mínimo legal, que en este caso es el de 10 años y un día. Esto es un cambio rotundo, digamos, de los más importantes que han existido en los últimos años, como un reflejo del endurecimiento que ha pretendido la actual política criminal, de manera de asegurar cumplimientos efectivos de condena y también que aquellas sean más severas. Ha implicado, por cierto, una nueva forma de abordar la determinación de pena, pero insisto, este sistema nuevo opera solo respecto de las figuras ya mencionadas anteriormente, y en los restantes casos continúa operando el sistema tradicional de pena. Por eso lo que vamos a ver a partir de esta clase, de este día martes, va a ser muy importante, no tan solo desde el punto de vista de poder entender qué es un atenuante, qué es un agravante, qué es una circunstancia modificatoria mixta, cuántas clases existen de cada cual, analizar en términos generales cada una de ellas, pero así también será muy relevante poder entender y aplicar en qué casos corresponderá la utilización del sistema tradicional de determinación de pena y en qué casos será
digamos, aplicable el nuevo sistema de determinación de pena. Los invito entonces a que nos reunamos mañana este martes, para poder, digamos, analizar estas cuestiones que evidentemente implican y requieren un conocimiento para la pena que finalmente un sujeto va a arriesgar en un caso concreto. Nos vemos, muchachos, y que estén muy bien.